Es que aparte llevábamos un poquito tiempo, como 3 meses saliendo. Wow. O sea, si llega alguien y te dice a los 3 meses, vámonos a Holanda y llevamos 3 meses saliendo, pues tienes que quererlo mucho, ¿no? O sea, Y de pronto llamaste hogar a un país que no es el tuyo, donde la salsa no pica y las fiestas mexicanas son el 5 de mayo. Un lugar en el que compartir los mejores momentos con los tuyos significa hacerlo a través de una pantalla. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. O lo que es lo mismo, seres que a donde van terminan buscando tortillas. Apeldoorn, Países Bajos. Habitantes: 164.781. Inmigrantes en Apeldoorn: 6.242. Mexicanos en Países Bajos: 8.252. Precio de la docena de huevos: 2 euros, equivalentes a 46.59 pesos mexicanos. Lo que no te imaginabas de Apeldoorn. En 2009, Apeldoorn saltó a los titulares de todo el mundo cuando un hombre lanzó su automóvil contra la caravana real mientras se celebraba el Día de la Reina, causando la muerte de 8 personas. Muchas veces hemos escuchado que la vida cambia muy rápido y que el tiempo se va muy rápido. Pero ¿te imaginarías que solamente en 4 años estés viviendo fuera de tu país, hablando otro idioma, con un estado civil distinto, con hijos y con casa propia? No cabe duda que cuando se es migrante la vida es muy intensa. Fernanda y Andrés son de la Ciudad de México. Hace poco más de 4 años se fueron a vivir a los Países Bajos, a una pequeña ciudad llamada Apeldoorn. Desde hacía tiempo Andrés tuvo la inquietud de probar suerte fuera del país para encontrar trabajo, y eso fue después de varios intentos como llegó hasta Países Bajos. Y se llevó a Fernanda. Y desde entonces, bueno, la vida les ha sido así de intensa. Él se dedica a la tecnología y ella se dedica un poco también a la tecnología, más específicamente al marketing y a cuestiones digitales. Nosotros somos Adrián y Silvia, y deseándote un feliz 2022 en este primer episodio del año, vamos a comenzar con la historia de Fernanda y Andrés. Oigan, pues estamos empezando el año y yo creo que podemos empezar por ahí. ¿Cómo celebraron estas fechas desde, no sé, desde Navidad, de fin de año? Ustedes como mexicanos y aparte, pues en este entorno allá en Países Bajos. Tenemos un grupo de amigos con el que son de diferentes nacionalidades y intentamos como celebrar con ellos momentos especiales, pero como por el tema del COVID hay como una restricción en cuanto al número de personas que te pueden visitar, y otros se fueron a sus países a celebrar con sus familias. Entonces Navidad la pasamos con unos amigos que son, ella es española y él es holandés, y Año Nuevo, como que la tradición aquí es que, y ya no es legal, pero toda la gente compra fuegos artificiales y entonces es como 1 hora y media a partir de como el 10 para las 12 hasta la 1:30, donde la gente, el cielo está de colores todo, y la gente sale y festeja con los vecinos y celebras. Y este fue el primer año que nos quedamos a celebrar Año Nuevo en la casa y estuvo muy padre, ¿no? Yo, bueno, no sabía y justo esta cena de Año Nuevo salimos a ver a los vecinos porque había un buen de gente afuera platicando. Después de las 12 la gente sale a decirle muchas felicidades, que Buenos tengas deseos. buenos deseos a la gente, Ay, a qué la padre. gente pues que está en la calle o a sus vecinos. Entonces, de hecho, teníamos unos vecinos que ni siquiera conocíamos. Bueno, platicamos con vecinos que ni siquiera conocíamos. Yo le pregunté, oye, ¿de qué ciudad eres tú? Ah, yo vivo aquí, en esa casa. Ahí. Y yo, ok. Ok, mucho gusto. Pero sí, la tradición es que después de la cena de Año Nuevo sales a la calle y brindas con tus vecinos. Aunque nunca les hables, en ese día platicas poquito con ellos. Yo creo que es algo que no te esperas de europeos, que uno dice, ay, pues los europeos son un poco más fríos. Pues algo así como que yo no ubico ni siquiera en México haciendo eso con los vecinos. O sea, está súper padre. Sí, o sea, un poco de lo que a nosotros nos impresionó mucho desde que llegamos aquí es que la gente específicamente como de los Países Bajos es mucho más cálida que como el promedio del europeo. Entonces la gente aquí es muy amable, siempre te intentan ayudar. Sí, y la gente aquí como que está acostumbrada a incluso a hablar inglés, porque pues Holanda es un país súper chiquitito y holandés creo que solo lo hablan aquí y en ciertas colonias que tiene Holanda.
Entonces, para ellos, desde hace muchos años, es mucho más fácil aprender otros idiomas y comunicarse con esos idiomas o a través de esos idiomas con el mundo, en vez de, por ejemplo, si tú vas a Francia y a un pueblito francés chiquito, a lo mejor no tanto en la ciudad, pero si vas a Francia, pues la gente te va a decir, aquí estás en Francia y aquí vamos a hablar francés. Cuéntenos un poco de la ciudad donde están. O sea, primero, cómo se pronuncia el nombre, porque está medio raro, y qué tan cerca, lejos está de Ámsterdam, de las otras ciudades, cómo está, qué tanta gente hay, cómo es vivir ahí exactamente. Apeldoorn está fácil. No está, yo creo que se ve más complicado de lo que es, pero Apeldoorn está justo como en el centro del país y está a 1 hora de Ámsterdam. Como otra ciudad como grande, o sea, relativamente grande, cercana es Utrecht, que está a 40 minutos. Y ya de ahí, pues las otras ciudades como más grandes, como Rotterdam o La Haya, están como a 1 hora 10, 1 hora y cuarto en tren. Es una ciudad que es principalmente residencial y como o sea, hasta hace unos años era una ciudad más como de retiro. Entonces el promedio de edad de la gente es elevado. Hay muchas, como que la cultura de aquí en términos como financieros y de planeación de vida, como la gente planea mucho su retiro. Entonces hay muchas casas de gente adulta. De un tiempo para acá, la gente ha decidido de las ciudades grandes, se ha venido como a esta ciudad porque tiene una gran, o sea, está cerca de la naturaleza, los niños son mucho más libres, entonces los papás vienen y van a ciudades grandes a trabajar, o ahora como en términos del COVID, pues trabajan desde su casa. Y como ahora mucha más gente con hijos jóvenes, como en primaria, se han venido como a vivir para acá. Es una ciudad muy tranquila, no tiene el término de ciudad, eso es como algo chistoso, o sea, no es una ciudad como tal. Pero no es una ciudad porque hace muchos años aquí las ciudades compraban los derechos para convertirse en una ciudad. Para llamarse ciudad. Para llamarse ciudad. Entonces, pues este lugar nunca compró esos derechos y no sé eso hasta cuándo va a cambiar, pero entonces es un pueblo, está denominado como una villa, pero pues es más grande que otros lugares que sí son ciudades. Es como la 7ª ciudad más grande del país. Entonces, tiene una densidad poblacional muy grande, pero como muchas industrias y así no es, sino como que es más residencial, la gente va y viene. Ya. ¿Y ustedes llegaron ahí desde el principio? Sí. Llegamos aquí desde el principio. Lo que pasa es que en 2017 me ofrecieron un trabajo en Holanda, entonces para mí eso fue como lo que me llamó la atención y me dijeron, bueno, va a ser en una ciudad que se llama Apeldoorn. Ok, bueno, pues yo creo que me parece bien. Y luego cuando estaba revisando... La que me digas. Exacto. Que voy a ir, ¿no? No, pero aparte, en la Ciudad de México, cuando vas de tu casa a la oficina o al revés, entonces te tardas 1 hora, 1 hora y media en llegar, ¿no? Por el metro, por la combi, lo que tomes. Claro. Y entonces cuando estaba viendo la distancia entre Ámsterdam y aquí en trenes, pues más o menos de 1 hora. Entonces, ok, pues no está tan lejos. Y lo que pasa es que tenemos ese chip de la distancia, el tiempo, distancia que traemos desde México y lo usamos aquí. Entonces, pues no está tan lejos. Y la gente aquí es... ¿Por qué irías a Ámsterdam? ¿Por qué irías a Ámsterdam? Tiene sentido, o sea, sí. ¿Por qué viajarías, no? Bueno, entonces, para mí eso no fue... Bueno, a mí me dio igual. Bueno, voy a poner un paréntesis. Antes de venir, yo quería trabajar en otra ciudad más grande que México, por ejemplo, Nueva York o Londres. Es una parte importante de la historia porque es más o menos como el móvil de lo que lo sacó o sacó de México, ¿no? ¿Qué había ahí? ¿Cuál era la inquietud? ¿O qué serie veías o qué película viste que dijiste Nueva York? Bueno, creo que fueron muchas cosas, o sea, artistas que vienen de Nueva York. Mi pobre angelito. Mi pobre angelito. Claro. No sé, por alguna razón quería irme a vivir a Nueva York o quería trabajar en Nueva York, pero eso pasó en el año 2016 y después Donald Trump se hizo presidente y ya de ahí como que a lo mejor ahorita no sería tan buena idea irme para allá, que yo creo que pues está igual, ¿no? Pero empecé pues a pensar en otras posibilidades y pues estuve mandando mi currículum a empresas que estaban aquí en Holanda y pues tuve como una serie de fracasos porque tuve entrevistas y no me quedé y otra entrevista y no me quedé hasta que tuve una entrevista en la empresa que les estaba platicando que me ofrecía trabajo aquí y me fue muy bien.
Tú te dedicas al ramo de la tecnología. ¿Específicamente aplicaste para algún campo muy específico de la tecnología o estabas más abierto de, pues yo aplico a cualquier cosa o cómo fue este proceso de encontrar el empleador? De hecho, cuando yo estaba viviendo en México, tenía una empresa chiquita en la que hacía páginas de internet para otras empresas o hacía sistemas para otras empresas. Entonces, pues eso me dio un poco de experiencia para aplicar a cierto tipo de trabajos. Por ejemplo, el título con el que, bueno, la posición a la que apliqué se llamaba Front-End Engineer o ingeniero de Front-End. Entonces, yo estaba buscando un trabajo más o menos relacionado a eso porque creo que, o en ese tiempo creía que era donde tenía más experiencia. Porque pues buscar un trabajo es básicamente hacer un plan, ¿no? Ujú. Y dices, ok, a lo mejor están buscando front-end engineer con un poco de estos conocimientos, a lo mejor un poquito más Esta de este lado, tecnología o de este esta lenguaje. tecnología. Sí, porque no siempre pues es el mismo set de tecnologías. Y entonces pues todo era relacionado a front-end. De hecho, apliqué a varias vacantes. Digamos que tuve como 4 o 5 entrevistas y no me quedé. Y mi currículum se quedó en una página de reclutadores. Y entonces ellos me hablaron a mí para ofrecerme este trabajo. Me iba hacia mi oficina y me marcaron de Reino Unido, ¿no? Y de, ok, porque ya ves que te marcan y viene de dónde te están marcando. Ujú. Contesté y me preguntaron, oye, fíjate que tenemos una vacante que es para frontend, pero es en Holanda. ¿Estás interesado? Ah, ok, bueno, sí. Bueno, te marco en 20 minutos y te comunico con mi colega que es de Holanda. Ok, súper bien. Y entonces ahí pues ya tuve mi proceso y de entrevistas y pues fue donde me quedé. Y aquí hay un chorro de trabajo, pues sí, de tecnología, todo lo que sea tecnología, aquí hay mucho trabajo, mucho, mucho. O sea, lo que hiciste fue abrir LinkedIn y ese tipo de plataformas de buscar empleo para comenzar a aplicar desde México, así de yo aquí en México casual quiero aplicar en Holanda, así. Ah, sí, básicamente hay una página que se llama Indeed, me Ah, sí, acuerdo Indeed. que la revisaba mucho y buscaba front-end engineer en Indeed no sé, en Holanda, ¿no? O en Inglaterra. Entonces, pues lo que hacía era cada fin de semana juntaba, no sé, unos 10 links y aplicaba esos 10 links. El problema de aplicar a veces es que te piden escribir un cover letter. Ay, sí, Sí. la cover letter. Ajá. Y la neta, eso te toma, pues, mucho tiempo. Mucho tiempo. Es un montón. Entonces aplicaba, ponle tú que a 5 o 6 cada fin de semana. De esos 5 me respondía uno, por ejemplo. Y a veces sí me decían, oye, pues estamos interesados, vamos a programar una entrevista. Y a veces solo me contestaban con el texto de, ¿sabes qué? Pues hay otros candidatos. Desafortunadamente, Exacto. pero como que algo que yo, o sea, como que intento como hacer mucho énfasis, Ujú. o sea, como por dos cosas, ¿no? O sea, una como porque, o sea, yo creo que cuando tú estás en México, la mayoría de las personas como que tenemos, o sea, un trabajo de tiempo completo. Entonces, trabajar, o sea, buscar un trabajo también es un trabajo de tiempo completo, justo por Total. eso, ¿no? Porque tienes que hacer como un research, investigar como si realmente existe una probabilidad de que hagas un fit con esa empresa y con ese perfil, porque si no, como que el nivel de frustración y desencanto solo va en aumento, ¿no? Entonces, como que es un proceso en el que tienes que tener como mucha como confianza en ti mismo y como saber que pues a veces pega y a veces no pega. Andrés tenía 2 trabajos de tiempo completo y aparte buscaba trabajo. Entonces él se paraba, o sea, trabajaba hasta las 12 de la noche como para entregar un proyecto y de repente se paraba a las 4 de la mañana a una entrevista, acababa esa entrevista y empezaba a hacer como, Claro. porque normalmente a los como las personas de IT les dan como un assessment que tienen que programar algo, ¿no? Entonces, tenía que mandar el assessment para la siguiente entrevista y entonces, o sea, vivía como solamente de trabajar y buscar trabajo, trabajar y buscar trabajo, trabajar y buscar trabajo. Y cuando llegamos aquí, pues como que las cosas como se han ido acomodando, ¿no? Afortunadamente, pero a la gente le dicen, como, ay, pero qué fácil, ¿no? Súper, ¿cómo que padre, qué fácil? Y digo como, pero Sí, porque claro. ustedes no lo vieron, cómo se reventó antes, ¿no? Entonces, como que creo que también esa cultura como de hacer mucho más conciencia de el esfuerzo que implica y como, o sea, llegó un punto en que me dijo, ya no voy a aplicar porque ya no puedo más que me rechacen. Ya, o sea, ya I'm fed, ¿sabes? Ya no puedo más con eso. Y como que también se vale como darte breaks y decir como, ahorita estoy como en el momento más positivo de mi vida y lo voy a hacer y ahorita no puedo, ¿no? Es como que yo creo que eso también es como Sí. cuando quieres buscar trabajo en el extranjero, como que también necesitas mentalizarte como tener un mindset específico. Y entonces
llegamos a vivir aquí, creí que solo íbamos a estar como un año, máximo 2. Y yo le decía a Fernanda, ¿sabes qué? No me veo viviendo aquí. O sea, está como que no es una ciudad tan grande. No, y como también el contexto, o sea, si vives en una ciudad más grande, pues no sé, puedes pedir comida en la noche. Y aquí, después de las 8:30, 9, ya lo único que tienes es como comida turca. Digo que es maravillosa y la pizza me la como pero pues ya, o sea, sabes, como ciertos restaurantes ya, o sea, el súper aquí cierra temprano, el supermercado abre el domingo a las 12 del día, el lunes en la mañana todas las tiendas están cerradas, abren hasta las como 1. Entonces, pues es una vida completamente diferente a la vida que teníamos en México, donde vas, vienes, regresas, todo está abierto, quieres unos tacos a las 3 de la mañana y te paras en el... O sea, y aquí eso es como que dices, como, y si quieres unos tacos, pues no. No, bueno. Pero después como que cambió nuestra forma de vida y también la forma en la que socializamos con nuestros amigos, la forma en la que establecimos nuestros horarios para comer, para salir, para hacer el súper. Entonces, ya después de, no sé, como después de 1 año y medio, nos adaptamos y creo que después de ese momento, pues ya decidimos quedarnos aquí. Es que creo que una de las cosas que también como que fue, como que determinó mucho eso, fue que cuando llegamos a vivir aquí llegamos y no es como en otros países que pues puedes rentar algo, ¿no? Como a distancia. Entonces, el sistema aquí funciona como tienes que tener un número de registro de seguridad social y eso te da oportunidad de tener una cuenta de banco y de ahí tienes un contrato para una casa, pero si no tienes una casa no tienes número de seguridad social, si no tienes número de seguridad social no tienes banco, no tienes una casa. Entonces es como un loop en el sistema cuando llegas. Y es como que es mucha frustración y decir como qué es lo que va a romper ese loop. Claro. Entonces logramos encontrar una casa que nos rentaron amueblada y entonces estaba muy linda, ¿no? Como en una zona muy bonita de la ciudad. Y entonces cuando llegamos a vivir ahí vivíamos a 1 cuadra del bosque, entonces podíamos ir a correr al bosque. Y ahí fue un poco como el primer año fue como vivir de vacaciones, un año, porque él trabajaba mucho menos, o sea, de trabajar como los fines de semana y hasta las 11 de la noche, pues aquí a las 5:30 cierras tu compu y ya no hay nada. Esa casa la encontraron porque fue un buen samaritano que dijo, está bien, o sea, no te voy a exigir toda esa cuestión de documentos y banco y tal. No, lo que pasa es que la empresa en la que trabajó Andrés, que también yo trabajé allí, eran mucha gente internacional, muchos expats. Ah, ok. Entonces, al final, ya, o sea, ellos ya habían gente que llevaba 4 años o 3 años que llegó antes que nosotros, habían encontrado como ciertas personas que los ayudaban. Y este es como un agente de bienes raíces que cobra o sea, como que entiendes por qué te cobra más, porque no tienes papeles, pero confía en ti y entonces encuentra a alguien. Y de ese mismo grupo de amigos, de conocidos con los que trabajábamos, nos dijo que era muy fácil comprar una casa aquí. Y entonces nosotros al principio pensamos como, no creo, o sea, en México comprar una casa es súper complicado, necesitas muchísimo dinero de enganche y como pagar una casa aquí en euros jamás lo vamos a poder hacer. Y resultó que fue súper fácil. Fuimos, preguntamos cuánto nos prestaban, el banco te presta el 100% del costo de la casa, encuentras una casa, aplicas, te la quieren vender y tienes una casa. Entonces, cuando tuvo el contrato de esa casa, porque cuando Andrés me dijo, no, es que quiero vivir aquí un año, le dije, no, o sea, acabamos de vender todo lo que teníamos. Sí, claro. Cargué todas mis pertenencias en una maleta, yo me voy a quedar aquí hasta que me canse, o sea. Claro. Y cuando encontramos, como que empezamos a buscar la casa y nos dijeron que nos la vendían y entonces pues ya dijimos como, pues llegamos como a como un vecindario muy lindo, los vecinos fueron súper lindos, los dueños previos de la casa nos invitaron a una fiesta para que conociéramos a los vecinos. Ay, qué bonito. Y ya decidimos como que era un gran lugar para quedarnos. ¿Y tú qué dijiste, Fer, cuando agarró Andrés y te llamó y te dijo, oye, me hablaron de Holanda, que me esperan allá? ¿Tú qué dijiste? Bueno, va, o sea, ¿cómo fue tu proceso? Vamos a llamarle así, más allá de verlo, cómo estaba ahí dándole al trabajo y a las explicaciones. ¿Cómo fue tu proceso de decir, ok, me voy a ir, voy a dejar México, tú en que estabas allá? Es que aparte, o sea, Andrés y yo nos conocimos trabajando, entonces trabajábamos muchísimo, ¿no? O sea, los dos, como que él, en la empresa que tenía, él era mi proveedor de la empresa en la que yo trabajaba. Y entonces trabajábamos y así nos conocimos trabajando. Entonces, cuando empezamos a salir, él me dijo, mira, la verdad es que pues yo no sé si es el mejor momento porque yo lo que quiero es vivir en otro país. Y yo decía,
bueno, pero todavía falta. No me creía. Y yo, todavía falta, mira, mejor vamos a salir y nos divertimos un rato y nos conocemos y pues chance y ni siquiera estamos hechos para estar juntos. Entonces me decía, pero me voy a ir, pero sigo aplicando. Y yo, sí, ya, luego vemos. Y me acuerdo perfecto, así en la mañana me dice como, es que ya me ofrecieron un trabajo para irme. Como si nos vamos. Y yo, ¿pero a dónde? A Apple. Y yo, ¿eso en dónde es? Entonces me acuerdo perfecto que nos sentamos así a ver en el mapa y me dice, en Holanda. Y yo, ¿Holanda? ¿Países Bajos? Y yo, pues, ¿en qué parte está? O sea, como que ni siquiera lo tenía bien ubicado geográficamente. Y luego vimos un video porque hay un video en YouTube de Apeldoorn en bicicleta. Entonces una persona en su bicicleta recorriendo la ciudad. Y yo decía como, pero nos vamos a ir allá, pues si te quieres ir, yo, pues sí, vámonos. Entonces como que... O sea, en ese momento se volvió a formar la relación. El tema fue de vámonos porque pues vamos a planear algo juntos allá. O sea, adquirió más formalidad el asunto entre ustedes, ¿o cómo? Sí, yo creo que sí. Es que aparte llevamos muy poquito tiempo, como 3 meses saliendo. Wow. O sea, si llega alguien y te dice a los 3 meses, vámonos a Holanda y llevamos 3 meses saliendo, pues tienes que quererlo mucho, ¿no? Sí, y yo sí lo quería mucho. O sea, lo sigo queriendo, pero en ese momento, igual mi mamá me dijo como, pero si no lo conoces. Exacto. Y yo, pero es un buen hombre, o sea, yo creo que es una gran persona. O sea, ¿sabes? Yo creo que como que hay ciertas cosas que tú detectas de alguien. Entonces, por ejemplo, como que para mí el trabajo es algo súper importante y como a él lo conocí en un ambiente de trabajo y como que logré ver como muchas cualidades de él que yo decía como, es una gran persona, o sea, es como súper dedicado, le enseña, como que siempre intenta enseñar y transmitir conocimiento, se preocupa mucho por la gente. Es como que hay ciertas cosas que yo vi que dije como, no, pues yo creo que como que sí es un gran elemento. Vamos a contratarlo, vamos a revisar su cover letter. Exacto. Pasó la entrevista. Y ya vendimos todo, renuncié al trabajo que tenía. O sea, ahí vivían separados en México, ¿o cómo? No, en México ya vivíamos juntos. De hecho, ya llevábamos como 2 meses viviendo juntos. Es que fue muy rápido porque nos conocimos y fuimos amigos 6 meses. Okay. Y luego nos hicimos novios y al mes empezamos a vivir juntos y luego como 3 meses después nos venimos, o sea, ya nos venimos. Sí, ¿no? Pasó súper rápido. Wow. Súper rápido. Y entonces tu familia te dijo, bueno, ok, vete con don Andrés, que se ve que es buena persona. No, pues ya como que mi mamá me dijo y mi papá como, bueno, pues si es lo que quieres y está bien. Entonces, como que también fue, o sea, como que sí, o sea, ha sido como muy difícil en muchos momentos. O sea, cuando empezamos a vender todo y como que, porque él tenía sus cosas y yo tenía mis cosas y entonces como vende cosas, junta dinero, guarda lo que realmente valoras, ¿no? Como que en parte de ese proceso, como que sí me decía como, es que es como que nunca habíamos vivido algo así, ¿no? Entonces yo le decía, pues a eso vamos. O sea, como a llegar y descubrir como un poco también como conocernos a nosotros y... O sea, al principio como, o sea, pues ya, o sea, solamente me vine. Y yo creo que así descubrió, como que hemos ido como mediando muchas cosas el uno del otro, ¿no? O sea, como que yo soy súper control freak. Y entonces me acuerdo perfecto que cuando veníamos como para acá, porque aparte transbordamos 10,000 veces para llegar a Apeldoorn, ¿no? O sea, fue como, salimos de Cancún, ¿no? Entonces Cancún, Nueva York, Manchester, Ámsterdam, tomar el tren a Apeldoorn. Cargando nuestras maletas, yo decía, es que, o sea, voy a aventársela a alguien en la cara ahorita. Eran como hobbits en su búsqueda. Exacto, de la cuenca o algo así. Y le digo, pero ¿cómo vamos a llegar al Airbnb? Y me dice, pues pedimos un Uber. Y yo, pero ¿cómo sabes que hay Uber? Está en todo el mundo. Y yo, bueno. Entonces ya llegamos a la estación, así ya de noche, y me abre su teléfono súper confiado, ni un carrito en Uber, 0 bolita. Y yo, ¿cómo nos vamos a ir? No, pues vamos a preguntar. No teníamos dinero, tenemos solo nuestras tarjetas y ahí descubrimos que en Holanda, para toda la gente que quiere venir de vacaciones, tu tarjeta Visa y Mastercard no funciona en el súper. O sea, tarjetas de como Visa y Mastercard no funcionan, solamente funciona Maestro. Entonces no teníamos con qué pagar y yo decía como, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿cómo vamos a llegar? Estamos súper cansados, pero lo logramos.
¿Caminaron Sí, o qué hicieron? Sí, quiero saber. Desafortunadamente, porque llegamos a la estación de aquí y había un lugar como de hamburguesas y chelas y nos metimos ahí porque teníamos mucha hambre. Ujú. Desafortunadamente, yo creo que hay 10 personas en esa ciudad que no hablan inglés y una trabaja ahí, Es el dueño No. del el lugar. dueño del lugar. Entonces llegamos y no hablaba inglés y entonces me ahí medio con señas. Después llegó una chava que ella afortunadamente hablaba español, inglés y Dutch. Y entonces, ¿qué hacen aquí? ¿De dónde son? De México. Ok. Oye, pues vamos a pagar queremos ir a este lugar. Pues no está tan lejos, pero se pueden ir en taxi. Ahorita yo se los pido, no se preocupen. Y queríamos pagar y como dice Fer, pues no pasaba la tarjeta. Entonces nos dijo, mira, ahí hay un cajero, seguramente de ahí pueden sacar dinero. Y sí, fuimos al cajero, sacamos dinero y tomamos un taxi y nos llevó Pero es bien chistoso porque el camino de la estación al Airbnb es como súper derechito, así te vas todo derecho y llegas. Y como que yo me acuerdo que esa vez dimos unas vueltas así Por toda la ciudad. por la ciudad mira qué padre, sí, sí. Ok, ¿cuánto es? 8 euros. Ok, ya pagamos, pero sí fue súper caótico llegar y creo que la primera experiencia que tuve, el primer choque cultural que tuve llegando aquí fue ver bicicletas así enfrente de los edificios, como, oye, aquí se las van a robar, ¿no? O sea, tiene un candadito súper chiquito, pues la cargas y te la llevas, ¿no? Te la llevas, o sea, en México la cargas y te la llevas. Claro. Cuando ya llegan, tú ya tenías el trabajo, bueno, ahí que ya te lo habían ofrecido, y cuando le dices a Fer, vámonos y ya pasa todo esto, se van. ¿Tú qué dijiste? Para mí, Fernanda, mi trabajo es importante, pero voy a trabajar remoto, voy a conseguir allá algo. ¿Qué pasó con tu plan profesional cuando te mudas? Ya, yo no tengo una respuesta a tu pregunta. No, o sea, no sé, como que solamente, es que, ¿sabes qué? O sea, mucho tiempo antes, como que dije como, me encantaría cumplir 30 años viviendo en otro país, ¿no? O sea, ese era como un poco, como, lo pensé hace muchísimo tiempo, ¿no? Y, o sea, empecé como, tenía un trabajo y entonces estuve trabajando ahí, ¿no? Y luego me cambiaba a otra agencia y entonces me gustaba y entonces como que mi trabajo se volvió un poco como mi vida, o sea, trabajaba de 8:30 de la mañana a 10 de la noche y mis amigos eran como los con los que trabajaba y, o sea, era gran parte de mi vida. Y cuando dije como, no, pues ya está muy, muy cañón cumplir 30 en otro país, o sea, ya tengo 29, me conformo con viajar, ¿no? O sea, si hago mi cumpleaños en otro país. Y cuando Andrés me dijo como que sí le daban trabajo y así, como que pensé, pues es una oportunidad como una en la vida, como que puede, o sea, puede funcionar y puede que te quedes, puede no funcionar y pues te regresas y ya te regresas y ves qué haces, o sea. Claro. Entonces, cuando llegué aquí, y aparte yo pensé como, cuando le dijeron a Andrés, no, pues toda la gente habla inglés, dije, pues consigo un trabajo, ¿no? O sea, veo qué hago. Porque aparte Andrés se vino, o sea, hay un tipo de visa en este país que es para personas que tienen como highly skilled. Entonces, el país hace un análisis de cuáles son como las profesiones que no pueden satisfacer la demanda de las empresas. Y entonces esa visa es específica para personas que vienen a cumplir trabajos de gente que no lo pueden conseguir en el país. Yeah. Y eso me permite a mí tener una visa en la que yo puedo trabajar en lo que yo quiera. Entonces dije, pues busco un trabajo de lo que sea. Y primero como que dije, pues busco un trabajo y luego me di cuenta que, o sea, aunque sí mucha gente habla inglés, o sea, la mayoría de la gente, conseguir un trabajo no es tan fácil. Porque por lo menos aquí en esta ciudad. En esta ciudad, ¿no? O sea, o te tienes que ir a las ciudades grandes donde hay como empresas que son internacionales o aprender el idioma, que pues la verdad no es un idioma tan fácil. Entonces, pues no. Entonces Andrés me dijo, ¿por qué no estudias algo? Y entonces me metí a ver como si intentaba un máster o así, pero como no somos parte de la Unión Europea, es carísimo. Claro. O sea, como pagar algo es... Yo decía, ¿cómo me voy a poner monísima a estudiar con un sueldo para los dos si ni siquiera sabemos dónde vamos a vivir? O sea, no. Entonces, primero dije, bueno, pues me voy a poner a estudiar el idioma. Entonces empecé a buscar como entre clases gratis o como personas, aquí hay muchos voluntarios, como que la gente grande, como la gente que ya está jubilada, le gusta mucho ayudarle a personas a practicar el idioma. Entonces iba a la biblioteca y entonces como que buscaba qué hacer y aplicaba trabajos y como que no conseguía nada y entonces dije, no, ya, esto no, así después 8 meses, los primeros 8 meses, como que era en esa vacación como extraña que no conseguía trabajo, no sabía qué hacer y entonces me dice Andrés como, no me acuerdo por qué, pero me dijo, o sea, dijo como, bueno, vamos a casarnos y entonces vamos a México a casarnos.
Me encanta la espontaneidad, está cañona. Y luego, y cuando estábamos en México, que fuimos a la boda, nos casamos, y 2 días después o 2 días antes, algo así, me dice Andrés, oye, en la empresa en la que estoy trabajando, entró un director nuevo, es una startup, era una startup chiquita, y me dijo, me preguntó que qué hacías. Y pues le dije que como que te dedicabas como a como gestión de proyectos, no sé qué, y como procesos. Y entonces me dijo como, que si le mandabas tu CV. Entonces entré a trabajar ahí y estuve 2 años trabajando como gerente del área de marketing. Wow. Pues un poco tu mero mole, ¿no? La verdad. O sea, sí, la verdad es que pues estuvo súper padre, porque cuando llegué me dijo como, bueno, pero tú, o sea, como tú qué haces, a qué te dedicas, ¿no? Y entonces le dije como, bueno, pues un poco lo que yo quiero es tener un equipo. O sea, como que yo ya en México ya como que, o sea, yo sé que para él pues era un voto como de mucha fe, como contratarme, pero le decía como, o sea, estoy segura, como que puedo hacer esto, esto y esto. Y aunque marketing no es como exactamente mi fuerte, pues lo que necesitaba era como contratar gente capaz, ¿no? Y como organizarlos y estructurarlos y ayudarles como a tener un proceso más claro y así. Entonces estuvo súper padre, o sea, como que fue también como muy lindo como trabajar juntos, pero no, como no tan juntos. Entonces eso también nos ayudó como a tener como un círculo de amigos como pues, también con la gente con la que trabajábamos y conocer más personas. Hay algo aquí como interesante, porque aquí, por ejemplo, el tema del Canadian Experience es, bueno, así de, pues tú tienes tus máster hasta en México y fuiste gerente de lo que sea en México, llegas aquí y eres mucho gusto, te acabas de bajar del avión, ¿no? Allá por lo que me cuentas, entonces, esto no es como tan imprescindible y eso es por la baja cantidad de personal que hay para cubrir las vacantes o cómo funciona, o es por el ramo de la tecnología, ¿cómo es esto? En términos de tecnología, todos los trabajos que estén relacionados a cloud computing, a programación, a todo lo que sea de IT, pues sí tratan de contratar a mucha gente porque pues hay muchas empresas aquí y hay menos ingenieros o hay menos personas que contribuyan con esas empresas. Y de hecho, con lo del Brexit, muchas empresas que estaban en Londres se vinieron bueno, la mayoría creo que se fueron a Frankfurt, se fueron a Alemania, pero muchas también llegaron a Ámsterdam. Okay. Entonces hay muchísimas empresas y aquí en Holanda hay muchos ingenieros que son muy, muy capaces y tienen mucho talento, pero no cubren pues la demanda que hay. O sea, creo que también tiene que ver como, o sea, el gobierno invierte mucho en innovación y tecnología. Entonces, por ejemplo, Ámsterdam, como que hay un boom también de startups. Entonces, hay muchísimas empresas como que están haciendo cosas como constantemente. Entonces, o sea, eso es como, pues, bueno y malo, ¿no? O sea, como que hay mucha apertura, pero también hay como mucha incertidumbre. Entonces, hay empresas como que están, como viven unos 3, 4 años y pues no la armaron, pero creo que también es como como la ideología es como intenta ser como mucho más como de vanguardia, entonces la gente está muy dispuesta a cambiar como el producto, entonces si tú te vienes para acá, seguramente, o sea, te vienes con un trabajo y seguramente encuentras otro, o sea, no es como que digas, ya cambié toda mi vida, dejé todo en México, me voy a tener que regresar en 3 años o 2 años, no, o sea, la probabilidad de que te puedas caer es muy alta, pero solamente si te dedicas a IT, si no, no es país. Es un poco más complicado. Justamente para eso, hacia ese punto iba mi siguiente pregunta, Andrés. Tú dijiste desde un inicio, yo me voy 1 o 2 años, eso le dijiste a Fer. ¿Qué fue lo que ocurrió, que hubo, que dijiste, yo creo que sí nos vamos a quedar? Creo que cuando me di cuenta que la calidad de vida que tenemos ahora en comparación a cómo estaba antes. Eso fue un punto muy, muy importante porque aquí tenemos mucho tiempo para hacer ejercicio, tenemos tiempo para convivir con amigos, tenemos hábitos mucho más saludables por las personas que nos rodean. Aquí casi toda la gente por lo menos usa mucho la bici o sale a correr o tienen un hobby. Y como aquí te juntas con la gente que vive aquí, pues como que te atraen a que también hagas ese tipo de actividades, a que hagas ejercicio. Por ejemplo, hacemos ejercicio con holandeses, hacemos ejercicio en el parque y ya nos regresamos a nuestras casas. O los domingos vamos a correr. O como que, o sea, son como actividades que son saludables. Y la otra es, pues empezamos a aprender el idioma, empezamos a integrarnos. Claro. Y una vez que nos sentimos pues un poquito más integrados, fue cuando hicimos el análisis de, ok, nos iríamos a vivir a otro país y ya lo empezamos a dudar. Porque aquí pues ya nos sentimos como Cómodos. cómodos y ya nos sentimos como en casa.
creo que el punto de inflexión fue lo de la casa. Claro. Es un compromiso súper, súper, súper grande. Y pues aquí en este momento, en este punto decidimos, ¿nos quedamos o nos vamos? Claro. Pues nos quedamos. Fue como echar una raíz ya más profunda, más en serio, ¿no? Sí. Y luego llegó el hijo, llegó Matías. Como cuenten, o sea, ahora ya pasamos a la etapa más de cómo fue que se hicieron papás. Así de espontáneo, me imagino que fue o qué. Sí. Sí, de hecho, después de que obtuvimos la casa, pues como a los 4 meses pasó, ¿no? No, antes, porque o sea, yo me acuerdo que en diciembre de hace 3 años, cuando yo vivía en México, mi intimidad, ¿eh? Me puse un implante como pues para, o sea, como método anticonceptivo, y es cuando dijimos como, bueno, pues vamos a tener un hijo, dije, no, pues lo que estuve viendo en internet es que tu cuerpo se tarda pues como 3, 4 meses en deshacerse como de toda la carga hormonal. Entonces fui con el doctor, me lo quitaron, y yo dije, pues esperemos, ¿no? O sea, a la buena de Cristo. X. En abril me hice una prueba de embarazo y ya tenía 3 meses. Entonces también. Pasó súper rápido también. Y bueno, o sea, no, lo habían hablado, lo habían platicado así de si en algún momento queremos tener hijos, algo aquí, lo que sea. Sí, lo habíamos platicado. De hecho, casi desde que llegamos aquí, oye, Okay. Y si tenemos un hijo, ahorita que no estás trabajando. Es que, o sea, yo justo iba a decir, o sea, como que la gente asume. Buscándote a cosas que hacer, dijo, ¿y si eres mamá? Exacto, o sea, mi mamá igual me decía como, pues, ¿por qué no tienes un hijo? Y yo ya no tengo trabajo y entonces procreo. Esa es la actividad, ¿no? Es lo que sigue. Y yo, pues, no, o sea, no, quiero tener un trabajo y quiero... Y cuando regresé como de que nos casamos y me dieron un trabajo, yo le dije a Andrés como, bueno, pues hay que esperarnos tantito. Ya tengo trabajo, ya no quiero perderlo. Y ya como que, la verdad, como que Matías fue más pronto que nosotros y antes de como tener una mejor planeación yo ya estaba embarazada. Entonces, y justo, o sea, yo creo que como que la parte como más difícil también fue que, o sea, nació Matías, empezó la pandemia y la empresa en la que trabajamos se quedó sin dinero. Entonces, pues ya, o sea, como que mi plan era como regresar a trabajar después de mi periodo de maternidad y así. Yo le hablé a mi jefe y le dije como, oye, o sea, sí tengo trabajo, porque si no tengo trabajo, dímelo, o sea, lo entiendo perfecto, ¿no? Tal vez ya después de un periodo de maternidad largo, pues tal vez mi puesto ya no es tan necesario. No, claro que sí. Y como 4 días después vinieron a mi casa a decirme que ya no tenían dinero para mí y para mi equipo. Y pues que muchas gracias. Y entonces dije, no, pues ¿qué hago? Y pues Matías era muy pequeñito y mi suegra estaba aquí con nosotros y dije, bueno, pues me quedo con Matías un año. Entonces como que tuvimos mucha suerte porque pues Andrés tenía trabajo. Unos meses después de eso igual decidimos, o sea, como que platicamos que era mejor que se consiguiera otro trabajo por la falta de estabilidad que tenía esa empresa en ese momento, como que no sabíamos si iban a lograr conseguir más fondeo o no. Okay. Se cambió a un trabajo súper estable. Entonces, pues eso le fue como, bueno, pues me quedó un año, porque igual, o sea, cuando siempre, o sea, como estas idas y venidas como de buscar trabajo antes de tener trabajo y después de tener trabajo, pues para mí es mucho más fácil encontrar un trabajo en una ciudad más grande que esté a 1 hora de aquí. Entonces eso implicaba ir a dejar a Matías a la guardería a las 7 de la mañana y recoger a Matías a las 7 de la noche. Claro. Y un poco lo que platicábamos era como, bueno, pues toda la calidad de vida que ganamos de pasar tiempo en familia y estar tranquilos y pues ahora que tenemos el niño, pues un poco como que la vamos a sacrificar por conseguir un trabajo y él es muy pequeño, entonces fue como, bueno, pues un rato y ahí la verdad como que a momentos digo como, ay, como que qué difícil es dejar de trabajar porque sí lo extraño muchísimo, pero también veo muchos beneficios de haberme quedado con él. Claro, pero de todos modos no te quedaste sin hacer nada porque al final sigues ofreciendo como servicios de consultoría y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, mente inquieta sí eres. Sí, o sea, después de un año, o sea, cuando pasó un año, porque nosotros vamos cada año a México. Okay. Es como que mi momento como de tomar decisiones es como voy a México y regreso y entonces tengo que empezar a hacer algo porque si no, dije, pues puedo poner una empresa y entonces dedicarme como a ofrecer como ciertos servicios y eso fue lo que hice como al principio, o sea, como ya llevo, pues va a ser como un año. Entonces, o sea, sí, está padre, pero sí también extrañas como muchas otras cosas de tener un trabajo como en una oficina con otras personitas. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser papá, Andrés? Pues súper padre. Creo que al principio es muy complicada porque no tienes idea de lo que tienes que hacer. Y bueno, si vives en México, pues tienes la ayuda de toda la gente, pero aquí, o sea, es una cultura súper diferente
y a veces las costumbres que tienen aquí con los niños son como que no nos cuadran. Entonces, digamos que hemos estado viviendo como papás en un ambiente súper aislado, lo cual pues trae cosas buenas y cosas malas, creo yo. Pero las cosas buenas es que pues digamos que no tenemos tanta intervención de nuestra familia como hubiera sucedido en México. A mí como mamá sí me encanta no, es que este instinto maternal, o sea, no sale y es como una papa porosa que dices, llora y dices como, ¿qué necesita? O sea, y como dice Andrés, como no sabes por dónde empezar, no sabes qué hacer, no sabes si la decisión que toma él o la que tomas tú es la correcta, pero ya ahorita Matías tiene 2 años y ya es un ser súper independiente que perfecto, o sea, sabe lo que quiere. ¿Y él sí ha agarrado ya el holandés? Me imagino que sí, no. Pues sí, no habla tampoco español, o sea, habla palabras, Okay. ¿no? Entonces quiere leche, dice milk, ¿no? O si quiere jugo, dice sap, pero sí dice pan, dice hola. El otro día una amiga mexicana que me decía como, oye, ¿no te preocupa que tu hijo no hable español? No. O sea, a mí me entiende perfecto, me preocupa que no hable holandés. Entonces, esa fue una de las razones principales para que fuera a la escuela, ¿no? O sea, como convivir con otros niños, pero también convivir con otros adultos que le hablan, no solo en una traducción automática como la mía, sino como genuinamente como habla una persona de aquí. Entonces, Matías, como con los amigos que tenemos holandeses, pues todos le hablan en holandés y entiende perfecto lo que le están diciendo y les contesta. Pero como todos los niños que crecen con más de un idioma, pues se tardan más en hacer como, o sea, empezar a emitir como frases completas, lo cual no le impide hacer lo que quiere. Claro. Pero sí, o sea, como que sabemos como que un poco le va a costar más trabajo empezar a hablar, pero nuestra prioridad es que se dé a entender. No, y como quiera, me parece que justamente niños como Matías, esta llamada primera generación, tienen un punto, un lugar privilegiado porque justamente van a crecer con los dos idiomas y con las dos ideologías. Está bien padre. Sí, a la larga, pues es de ganar. Aparte va a hablar toda su vida. ¿Por qué forzarlo a que hable pronto? O sea, porque... De acuerdo. Sí, no tenemos problema con eso. Oigan, pues qué bonita historia. La verdad es que creo que han hecho muchísimas cosas o sea, 4 años, por Dios. O sea, en 4 años se casaron, fueron papás, compraron casa, ya tuviste más de un trabajo, Andrés, tú ya pusiste una consultoría, o sea, no, bueno, cuánta cosa. Si queremos irnos como a decirles, oigan, y planes a futuro, ya no sé si preguntarles eso porque ustedes van tomando lo que la vida les va poniendo o si tienen, cuéntenos. Pues creo que no. Hacia futuro, a largo plazo, no. Pues terminar de pagar la casa, ¿no? Bueno, eso podría ser. Exacto. Sí, pues mira, ahora con lo del corona, la verdad es que hacer planes a futuro ya también no los hacemos tanto. Entonces, bueno, mi plan del futuro creo que es aprender a hablar holandés. Bueno, creo que es de los dos. Pues integrarnos un poco más y creo que a lo mejor conseguir la ciudadanía. Ese es un plan que tenemos para este año. Pues ese es nuestro plan a mediano plazo. Pero a largo plazo, pues no sé. A mí sí me gustaría quedarme a vivir aquí porque es muy bonito. ¿Cómo ha sido su relación con México? ¿Qué extrañan de México? Digo, van una vez cada año. ¿Cómo es su relación con la gente que sigue allá, la gente que ustedes reciben? Al principio comparaba mucho a México con Holanda. O sea, cuando llegaba aquí decía, uy, es que Holanda no tiene cosas picosas. Me la pasaba comparando y llegó un punto en el que entendí que no es justo ni para un país ni para el otro compararlos. O sea, cada país tiene sus ventajas y sus desventajas, sus cosas bonitas y sus cosas feas. Entonces, esa es una cosa. A México ya dejo de pensar como, bueno, es que en México esto está mal y porque aquí está bonito. O en México, pues son contextos súper diferentes. La otra es, extrañamos muchísimo México. O sea, yo creo que todo el tiempo estoy pensando en gorditas de chicharrón que se me antojan un buen, con salsa de guacamole bien picosa. Yo empecé a valorar muchísimo más mi país cuando llegué aquí, porque había cosas que antes me disgustaban, que ahora extraño muchísimo y que pienso, es que antes no veía a México con los ojos con los que veo ahora, porque ahora ya no tengo acceso a México como antes lo tenía. Y me siento muy orgulloso de ser mexicano y siempre voy a querer ser mexicano y trato de poner el nombre de mi país en alto estando aquí. A través de mi trabajo y a través pues de mi integración a la sociedad y que vean que los mexicanos le echamos ganas y aprendemos el idioma y trabajamos fuerte y duro.
creo que una de las cosas más importantes que me deja esta experiencia de vivir aquí es valorar México y hacer algo por México. Porque a veces la gente que viajamos a otros países nos dicen como, bueno, pues te desentendiste de México y ya no te importa. Pues eso no es cierto. O sea, yo desde mi trinchera, esté en México o esté acá, pues voy a hacer algo por mi país. Con amigos que tenemos en México, como que muchos tienen esta idea de, no, es que yo ya odio México, me quiero salir de aquí, es lo peor de la vida. Y, pues, güey, o sea, sí, pero también ve la parte buena, también ve las cosas buenas. O sea, como que creo que también eso para mí es bien importante siempre que hablamos con alguien. O sea, nuestra casa está abierta para quien sea que quiera venir a como probar suerte. Siempre les decimos como, Andrés, cada vacante que encuentra para alguno de sus amigos, es como, aplica, vente, nosotros te echamos la mano, puedes llegar aquí, ¿no? O sea, como eso que nosotros no tuvimos, como que sin duda alguna lo hacemos como por la gente que lo necesite, pero también como darle ese otro contrapeso y decirle como, no todo es maravilloso aquí y es horrible en México. O sea, valora mucho lo que tienes allá y también aprende como a desapegarte de tu familia, como conocer otras culturas, como cosas que me gusta mucho de aquí y que también valoro como que mi hijo voy a tener como esa posibilidad de estar expuesto como a tantas culturas, idiomas, historias diferentes. Entonces, creo que eso es como de las cosas buenas. Definitivamente, si algo me ha dejado a mí este episodio es que hay muchas personas, y creo que me incluyo, que nos esforzamos mucho por planear las cosas, por cuidar la mayor cantidad de variables posibles y los plazos, etc. Sin embargo, aunque eso pareciera que es algo inherente a nosotros y así nos conducimos en la vida, en muchas ocasiones, cuando te dejas llevar, cuando dices, ¿y por qué no? Chingue su madre, vamos a hacerlo. De pronto salen las experiencias más ricas, más profundas, más que te llevan a desarrollarte a niveles y en lugares donde no te imaginas. Así que me quedo muchísimo con la espontaneidad de Fernanda y de Andrés. Y es que, como dice Andrés, ahora con esta cuestión de la pandemia que ya ha formado parte o ha pasado a formar parte de nosotros, creo que más bien nuestro foco debería estar en vivir lo que tenemos en el momento y tomar decisiones así, sin pensarlo tanto. Finalmente, pues no sabemos dónde vamos a terminar en 1 o 2 años, pero lo más seguro es que lo que vivimos hoy, nadie nos lo va a quitar. Y es justamente interesante cuando se es migrante, porque al final cuando uno quiere irse del país, pues tiene que hacer muchos procesos, tiene que aplicar durante bastante tiempo para trámites legales o en fin, es una cosa que requiere planeación. Entonces, llevar a cabo ese proceso y a la vez ser espontáneo y estar abierto a las oportunidades que se te van presentando me parece una mezcla no tan fácil de conseguir. Pues sí, tenemos tarea todos a partir de hoy. Ay, un propósito para el 2022. Que tengas una gran tarde y muchas gracias por haber escuchado este episodio. Nos escuchamos en el siguiente, como siempre. Chao. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. Entra a wethemexicans.com.